Vamos a ver el tema de los modelos matemáticos para las funciones polinomiales, esta vez en su función de grado 3 y grado 4. En su libro de texto en la página 158 van a poder encontrar la información. La función cúbica, es decir, la función de grado 3, tiene esta siguiente forma. Su primer y más alto exponente es el exponente 3, ¿verdad? Ustedes lo van a poder apreciar en su libro. Y va a tener además otros términos, si es que es en su forma completa, x cuadrada, es decir, después del término cúbico viene el término cuadrado, el término lineal y el término independiente. Por eso se indican con exponente 3, x cúbica, exponente 2, x cuadrada, exponente 1 y el término independiente, con signos más menos entre ellos, ¿verdad? Entonces, precisamente esta característica es lo que va a hacer que tome distintas formas y posiciones nuestra gráfica en el plano cartesiano. Ahora, la función de grado cuarto, a su vez, posee la siguiente forma, ¿verdad? Su mayor exponente es el exponente cuarto. Es distinto cuadrático a cuarto. ¿Sí? Cuadrático es exponente 2, cuarto es exponente 4. Y de la misma manera, así como en la cúbica, tenemos en forma descendente exponente al cubo, cuadrado, término lineal y término independiente. Y entre ellos va a haber signos de más y de menos. Y además coeficientes, ¿sí? Distintos coeficientes, ya sea positivos o negativos, enteros en forma de fracción, etcétera, que nos va a dar esas características en la gráfica, ¿verdad? Ahora, observemos que nosotros aquí tenemos esas propiedades ahora ya especificadas, pero en términos de dominio y rango, ¿sí? De las dos funciones, por ser polinomiales, se maneja de la misma manera, ¿verdad? El dominio, recordemos que nos queda dominio igual a todos los valores de x pertenecientes a los números reales, tales que va desde menos infinito hasta más infinito. Recordemos que aquí en el dominio esta partecita la podemos manejar de forma general como de menos infinito a más infinito, pero también podemos manejarlo como un intervalo ya definido de acuerdo a las características que nos sugiera el ejercicio, ¿verdad? Es decir, si tenemos un intervalo de menos 8 a 8, intervalo cerrado, bueno, pues entonces aquí esta parte vamos a cambiarla, ¿verdad? Y entonces vamos a tener un dominio de menos 8 a 8, ¿sí? Y esto, bueno, pues es lo que vamos a nosotros a escribir aquí. Ahora bien, el rango, de la misma manera, recordemos que es el punto máximo y el mínimo de la función con respecto del dominio. Entonces, este rango, pues igualmente en esta parte es donde va a cambiar, ¿verdad? Aquí, bueno, pues estamos haciendo un ejemplo muy sencillo, dependiendo de las características de nuestra función y de cómo queda nuestra gráfica, ¿verdad? O en la forma tabular también podemos ahí observar los valores máximos o mínimos, ¿sí? Recordemos que el rango se lee de la siguiente manera: rango igual a todos los valores de y pertenecientes a los números reales, tales que va de menos infinito de y a más infinito. Ahora, observemos aquí que nuestro libro nos explica: el rango de la función de grado 4 se comporta de manera similar al de la función cuadrática, ¿sí? Con la variante de que siempre se tomará el punto más bajo de las ordenadas o de los puntos en y hacia las ordenadas positivas, tal y como se muestra pues en esta gráfica, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Entonces, precisamente esa es la característica que tiene la función de grado cuarto, ¿verdad? Todo depende del dominio o del intervalo que estemos nosotros manejando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos considerando un 4.5 a un 1, bueno, entonces tenemos que ver cuál es el punto máximo y el punto mínimo en esa parte. Por ejemplo, veamos si nosotros aquí vamos a manejar desde menos 4.5 a 1, pues entonces ahí cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya le estamos dando un dominio de menos 4.5 a 1. Entonces el rango ya sabemos que es el máximo y el mínimo, ¿verdad? Entonces el máximo, observemos que aquí en 4.5 tenemos este valor, que es un 60.
¿sí? Entonces, ese es el máximo, ¿verdad? Que coincide con esta inflexión de esta curva, ¿verdad? Es una de las inflexiones que nos muestra la gráfica, ¿verdad? Y entonces vamos a analizar, como estamos nosotros considerando desde menos 4.5 a 1, ¿sí? Aquí. Bueno, pues entonces aquí nosotros vamos a observar que el punto mínimo no es este. El punto mínimo es este. Ya observan. Entonces aquí tenemos 20, 20, 40, menos 40, ¿sí? Menos 40. Entonces, nuestro rango iría de menos 40 a 60, ¿sí? Todo depende de cómo estemos manejando el dominio y el rango. Con respecto del intervalo, ya sabemos que ese intervalo es el que el problema nos va a plantear, ¿verdad? Y entonces ahí debemos de considerar el intervalo para el dominio y el rango, el máximo y el mínimo, ¿sale? Ahora, en esta parte, esta función es una función cuarta, pero con un exponente, perdón, con un signo en su término cuarto positivo. ¿Cómo lo sé identificar? Porque se comporta como las curvas de la función cuadrática, ¿sí? Todas las funciones pares van a ser simétricas, es decir, sus extremos siempre van a ir hacia el mismo sentido. En este caso, si la curva abre hacia arriba, entonces esto me infiere un coeficiente del término principal, del término cuarto, que es positivo, entonces esa curva va a abrir hacia arriba. Igualmente en esta parte, observemos que aquí tenemos otra función cuarta, pero abre hacia abajo, ¿sí? Es decir, que sus dos extremos apuntan hacia los valores negativos de y. Por lo tanto, esta función va a tener un coeficiente negativo en su término cuarto. Ahora, observemos, aquí tenemos un ejemplo y nos dice, dada la gráfica de la siguiente función de grado cuarto, determina su dominio y su rango. Entonces observemos aquí, miren, si se fijan, ya tenemos distribuido la función. Son valores muy altos. Aquí tenemos un 150, aquí tenemos un 250, un poquito más, allá de 250, menos 250. Y el intervalo es de menos 6 a 6, ¿sí? ¿Por qué se da la amplitud en el eje Y? Porque por ser función cuarta, entonces todos los valores que nosotros estemos calculando se van a elevar a esa potencia, ¿verdad? En ese término, en el cuarto. Por eso es que se hace tan amplia y tiene estos valores tan extendidos, ¿verdad? Entonces, pues el dominio pues va de menos infinito a más infinito, ¿sí? Cuando no tenemos nosotros un intervalo definido, siempre vamos a colocar de menos infinito a más infinito. Y el rango aquí cambia, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque pues ya no lo están, nos lo están indicando, ¿verdad? Aquí observemos que tenemos rango igual a todos los valores de y pertenecientes a los números reales, tales que vaya de... Aquí, bueno, pues hay un ligero error. Aquí tiene que ser la variable y, observemos. Tiene que ser mayor o igual a menos 260. Observemos aquí, ¿sí? Que es precisamente lo que nosotros estamos comentando, ¿sí? Va un poquito más allá de 250. Entonces aquí ya nos están dando el dato correcto, ¿sí? Y esto es el punto, pues es el punto mínimo, ¿verdad? El punto máximo, bueno, depende del el rango, perdón, del intervalo que nos está arrojando pues la función y el ejercicio, ¿verdad? Ahora, vamos a ver esta es una función cúbica y es una función cúbica positiva. ¿Cómo sé que es positiva? ¿Por qué? Porque está iniciando desde el tercer cuadrante y los valores de y son de forma ascendente, ¿verdad? Entonces va de un valor muy, muy negativo, ¿verdad? Muy hacia los números negativos en y
y van aumentando. No importa las inflexiones que tengan, siempre y cuando esto vaya de izquierda a derecha y se aprecie un aumento en los valores de Y, esta función es positiva. Por eso lo podemos interpretar de esta manera, ¿sí? Y bueno, pues igualmente tenemos nosotros aquí ejemplificado ya el dominio y el rango, ¿verdad? Que tenemos nosotros. Dice, por ser una función polinomial, sabemos que su dominio es dominio igual a todos los valores de x pertenecientes a los números reales, tales que va de menos infinito a más infinito. Y el rango, igualmente, ¿verdad? Habría que ver en qué intervalo se está graficando para saber aquí qué valores colocar. Si es de manera general, se coloca de menos infinito a más infinito. Ahora, ustedes, pues de manera también muy general, van a hacer este ejercicio, ¿verdad? De la página 161. No transcriban las gráficas a su cuaderno, ustedes lo van a hacer directamente en el libro y van a escribir en sus líneas correspondientes el dominio y el rango, ¿sale? Entonces, bueno, esperamos sus actividades.